Buenos días, Templo Bautista de San Justo y a cada uno de nuestros hermanos más allá de nuestra iglesia que nos ven domingo tras domingo. Buenos días tengan todos y que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Confiamos en el Señor que están todos bien de salud y sabemos que, bueno, como dicen por ahí, el COVID nuestro de cada día pues sigue subiendo aquí los casos en todo el mundo. Ya saben que pues seguiremos dando la clase vía por estos medios hasta que los números comiencen nuevamente a bajar. Hicimos el intento, pero lamentablemente tuvimos que comenzar pues seguirlo en estos medios. Hermanos, agosto 15, parece mentira, ya se fue la mitad del mes de agosto. Como dice alguien me decía hoy por ahí, ya mismo hay que sacar las luces y los árboles de Navidad. Sí, porque el tiempo pasa volando. Sigamos orando unos por los otros. Oremos por nuestro hermano José Villanueva. No está muy bien de salud, aunque él está mentalmente muy claro. Oremos por él. Y por ciertos hermanos también, la familia Mendoza, que también están afectados del COVID. Tenemos otros parientes de nuestros hermanos que también están afectados por el COVID u otras enfermedades. Es importante orar los unos por los otros. Cada uno de ustedes, cuídense. Recuerden, si va a la iglesia, vaya con su mascarilla y como hemos dicho estos últimos domingos, mantenga la mascarilla puesta todo el tiempo que esté en la iglesia y cúbrase la nariz. Si no se cubre la nariz, no está haciendo nada. Así que tiene que cubrirse hasta la nariz para que esté presente en medio de nosotros. Ya le expliqué anteriormente y es porque el virus, este variante, le gusta alojarse mucho en la nariz. Y aunque estemos vacunados, sí se puede alojar, se puede multiplicar y podemos regarlo, podemos contagiar a otros simplemente de la nariz hacia afuera. Bien, ya comenzamos el domingo pasado con Romanos. Hoy vamos a tener el capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3. Y hoy, la segunda clase del nuevo libro que estamos estudiando, tiene como título Todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Y vimos la semana pasada que Pablo comenzó diciendo, número uno, que la salvación es por fe. Y también decía acerca de que la gente, la humanidad tiene que arrepentirse. Y vimos una lista de muchos pecados y dijimos que Pablo simplemente lo que mencionaba, que esas eran las consecuencias que produce el no buscar a Dios o el no reconocer a Dios como lo que es, el Dios del universo. También dijimos que Pablo mencionaba que todo eso es el resultado de abandonar a un Dios tan perfecto para inventarnos a nuestros propios dioses. Y cada vez que el hombre se ha inventado sus propios dioses o se ha inventado su propia religión o ha inventado su propia espiritualidad, cada vez está que peor y va de malas en peor, o como dicen por ahí de Guatemala a Guatapeor, va en decadencia, se va degradando cada vez más hasta llegar a lo más bajo moralmente hablando. Todo simplemente porque se alejan de Dios o intencionalmente no quieren escuchar la verdad, cambian la verdad por la mentira y simplemente punto. Escuchan el evangelio y intencionalmente, voluntariamente dicen no quieren creer. Y el resultado es un caos como estamos viviendo hoy día. Pablo ahora continúa en el capítulo 2 y vuelve otra vez a mencionar, como mencionó en el anterior, que el hombre no tiene excusa de que Dios nunca se le ha hablado o que Dios nunca se le ha revelado. La naturaleza misma es una manera en la cual Dios se revela, la creación, a la humanidad. Y hoy día, si vamos al año 2021, nadie puede decir, a menos si quedan todavía algunas tribus, algunos pueblos que están completamente alejados, están completamente marginados en alguna selva muy remota que todavía no hemos descubierto, pero ya lamentablemente la humanidad no tiene excusa de que Dios envió a Jesucristo para la salvación del mundo. Se ha predicado en todo el mundo, se ha enseñado que Jesús vino al mundo para salvarnos. Y el mejor tiempo es en la Navidad. Aunque muchos dirán que Santa Claus o este personaje ha opacado los verdaderos significados de la Navidad, o el conejo que pone huevos que ha opacado el verdadero significado de la resurrección, que es el día de Easter o de Pascua, como quiera, detrás de todo eso todavía queda podríamos decir un remanente de mensajes de que que el propósito de esa festividad era celebrar algo que tiene que ver con Jesucristo. El mundo ha escuchado a Jesucristo. Lo he escuchado tan y tan bien que entonces lo que han hecho es que ahora hablan en el nombre de Jesús para engañar, usan el nombre de Jesús en vano y se esconden muchos detrás de la figura de Jesús
como para mostrar que son cristianos. Decíamos, creo que el domingo en el mensaje, que hay que tener mucho cuidado porque ese es el propósito de hoy día. No hay que hacer muchos milagros, sino que dar información falsa y provocar o inducir a la gente a que crea que más en la mentira que en la verdad. Pero nosotros tenemos la verdad, porque también se decía el domingo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice Jesús, Él nos guía a toda verdad, no a media verdad, no a un poco de verdad, a toda verdad. Y tenemos que mantener siempre esa confianza y enseñárselo a todo el mundo. No hay excusa para el hombre. Dios se ha revelado. Aquí Pablo hace casi 2000 años le dice en la creación, y hoy día podemos decir en la creación y en todo lugar se ha predicado a Jesucristo. No hay excusa de que Dios no ha dado la oportunidad de que el hombre se arrepienta. Por eso dice el versículo 1, voy un poco rápido del 1 al 5, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pablo está cuestionando, viene del capítulo 1, de toda aquella lista que dio de pecado, de todo lo que lleva al hombre a hacer en contra de Dios, que va en contra de Dios. Ahora Pablo va a esos que se creen que ellos no están en ese grupo, que ellos se sienten más santos que los demás. Y a donde va Pablo es sobre todo a esos que se sienten, en especial aquí específicamente, a los judíos, que piensan que porque son judíos, que son descendencia de Abraham, ya ellos son salvos y no necesitan que creer en Jesucristo o no tienen que cambiar su estilo de vida. Y Pablo ahora va a esos que se pasan criticando y juzgando a esos que tal en tal cosa y quizás y hay mucha gente hoy día en las iglesias que lo único que se dedican es que a señalarle el pecado a los demás, pero nunca miran el de ellos. Jesús nos enseña nos da una gran enseñanza acerca de que no estemos sacando que la pajita del ojo del otro cuando no hemos mirado la viga que tienen nosotros en nuestro propio ojo. Entiéndase esto mismo. Cuidado cuando juzguemos a otros y repito, que no estemos señalando pecados, como dije el domingo pasado, que muchas veces estamos señalando ciertos pecados como son peores unos que otros. Son todos los mismos, exactamente igual. Ninguno es peor, vamos a decir, que otro. Pecado es pecado para Dios. Y aquí Pablo vuelve otra vez y quiere otra vez afirmar y ratificar, no podemos juzgar a otros en cosas que hacen mal si nosotros también las seguimos haciendo. O si no hacemos esos mismos pecados, hacemos otros. No nos hace diferente delante de Dios. Somos igual de pecadores delante de Dios. Dice el 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo bueno y la paciencia de Dios ha hecho que Jesucristo viniese al mundo. Si Dios no fuera paciente ni benigno, ni tuviera ese ánimo largo, esa longanimidad, esa paciencia, esa capacidad de saber esperar, pero con paciencia, vaya redundancia, saber esperar sin perder los bríos, como dicen por ahí, eso es Dios. Y fue así, y ha sido así porque nos ama. Y es tanto el amor que tiene por nosotros que envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para llevarnos a arrepentimiento. Jesús viene para que nos arrepintamos y vengamos a Dios. Y es por amor que Dios nos hace. Y es para todo el mundo. Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo ya está aquí llevándonos a donde va a seguir adelante, que no juzguemos, no estemos juzgando a otros cuando estamos nosotros en la misma situación. No señalemos el pecado de ajeno cuando yo estoy también quizás en la misma o peor condición, porque a lo mejor no hago el pecado que hace el otro, pero hago 5 o 10 más que aunque yo creo que son menores, pero no importa, estoy haciendo. Pablo dice que nadie se va a escapar del juicio de Dios. Y eso es lo que quiere traer aquí Pablo. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Todos. No importa quién sea quién. Versículo 6. Y aquí dice, el cual Dios,
Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos, unos van a dar cuentas a Dios, serán condenados, otros darán cuentas a Dios y serán salvados, pero todos vamos a dar cuentas a Dios. Dice el 7, vida eterna, ¿se fijan? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entiéndase que no estamos viviendo para lograr eso, estamos viviendo para agradar a Dios, pero el resultado de perseverar agradando a Dios, sirviendo y obedeciendo, resulta que en gloria y honra e inmortalidad que viene del mismo Dios. Sin embargo, el 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quiénes son los contenciosos? Los que pelean entre sí. Aquí también Pablo puede estar hablando de los que contienen con el mismo Dios, que siempre están yendo en contra de la voluntad de Dios. Escuchan la palabra, pero no quieren obedecer. Se rebelan constantemente delante de Dios. No quieren y no quieren seguir al Señor. Y el Señor insistiendo con ese amor, tratando de ganárselo, pero ellos que voluntariamente eligen no seguir a Dios y terminan en una contienda entre el hombre y Dios. Y esos son quizás los contenciosos, no necesariamente que se pasan peleando uno con los otros. Y dice, y no obedecen a la verdad. ¿Se fijan? Es lo mismo. No obedecen, no quieren. La tienen de frente, pero no la obedecen. Ese es el pecado. Ellos eligieron que hacer mal. ¿Y cuál es hacer mal? Hacer mal es no obedecer a la verdad. Punto. No hacerle caso a Dios, que es la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estamos sometidos a algo o a alguien. Jesús dijo, o somos de Dios o somos del diablo. Eso es lo que dijo Jesús. Mucha gente le enoja que uno diga eso, pero es palabra de Jesús. No existe el punto medio. No hay un lugar en el que podamos decir, bueno, ni con el uno ni con el diablo, ni como dicen por ahí, ni con Dios ni con el diablo. No, hermano, eso está mal. O está con Dios o está con el diablo, pero no puede estar uno a la mitad. Si no obedecemos a la justicia, es porque entonces obedecemos a la injusticia. Hay juicio, hay un juicio. Vida eterna, gozo para que siga el Señor, condenación eterna. Los dos casos ahí es una eternidad. Eternidad en el cielo o eternidad en el infierno. Versículo 10. Pero gloria y honra, vuelve Pablo otra vez a hablarle a aquellos que sirven al Señor. Honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y ya Pablo comienza a introducir la idea de que el evangelio es para salvar a todos por igual. El resultado es el mismo, sea judío, griego, sea cualquiera. No tiene nada que ver con la etnia, no tiene nada que ver con la raza, no tiene que ver con el color, ni el país, ni la descendencia. Dios salva a todo hombre que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dios lo salva por igual. Y las promesas son las mismas. No hay ninguna diferencia, porque Dios nos ama a todos, repito, por igual. Y ahí es donde va Pablo. Hay muchos jactanciosos en el tiempo de Pablo, sobre todo estos judíos, y hubo judíos cristianos, pero que se seguían jactando porque venían de la descendencia, decían ellos, de Abraham, era de la raíz de Abraham, y se sentían casi bien seguros de la salvación. O sea, ellos no sentían o no creían que la salvación, sí, Cristo me salvaba, pero yo, by the way, ellos estaban más seguros salvados por Abraham. Lo que hace Jesús es como añadirme, darme un poquito más de fuerza o empujarme un poquito más. No, Jesús no empuja un poco más a los judíos. Jesús viene para salvar tanto a judíos como a griegos, porque todos, por cuanto todos nos hemos separado de Dios, Dios que nos ha destituido de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado por igual. Piensen que no se dice qué pecado cometieron, por cuanto todos pecaron. No importa el pecado que hicieron, Dios que lo ha hecho fuera y ahora envía a Jesucristo para que todos puedan venir a Él por el mismo camino que es Cristo Jesús. Y dice el versículo 11, y ahí lo cierra Pablo, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay unos grupitos preferidos, unos más que otros. Dios salva al corazón que se dedica, se entrega completamente a Él, creyendo en Jesucristo. Y hoy día tenemos que entender eso. Jesús no viene buscando personas que se vean bien, intelectuales, que tengan dinero, que no hayan tenido tantos problemas en su niñez, que hayan nacido en una cuna muy buena, que los padres hayan sido buenos. No.
Jesús no viene buscando gente que ha sido religiosa, no. Jesús viene a buscar a todo ser humano que se arrepienta de corazón y crea en Jesucristo, en su nombre, como su Señor y su Salvador. Repito, Dios no tiene preferidos. Dios nos ama a todos por igual. Juan 3:16 dice, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó a todos por igual. Dice el versículo 12, entonces dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también que perecerán, y todos los que por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora Pablo comienza a hablar de la ley, porque había muchos, repito, que se jactaban, porque decían que eran judíos, porque tenían la ley, y la verdad que Israel era muy bendecida. Dios le dio la ley, dio profetas, Dios habitó con ellos. Dios pensaba que ellos estaban llamados para anunciar a Jehová en aquel entonces a todas las demás naciones, pero fallaron, no cumplieron el propósito de Dios. Y por eso Dios ahora envió a Jesucristo y las cosas ahora cambiaron. Ahora Jesucristo ha levantado un nuevo pueblo que se llama su iglesia. Y esa iglesia está haciendo lo que Israel estaba supuesto a hacer, pero no lo hizo. Y luego no vamos a estar completamente de lleno, pero lo que dice del 12 en adelante es que la ley lo que hace que nos enseña que hay pecado. Con o sin ley nos enseña que hay pecado. Y si no, que no cambiamos, como quiera perecemos igual. Pero la ley lo que hace es señalarnos que estamos mal. Pero este pueblo se le dio la ley, sabían que estaba mal y aunque seguían, no la cumplían. ¿Se acuerdan? Que hace 2 semanas terminamos Segunda de Reyes, vimos todos esos reyes, muchos casi todos eran malvados, vimos cómo se alejó Israel teniendo toda la ley de Dios, los profetas dejaron que Dios que se abandonara, se fuera del templo. Estaban tan ocupados en sus cosas que ni siquiera se habían dado cuenta que ya la gloria de Dios había abandonado el templo. Así que imagínense cómo estaban ellos. Pero se seguían jactando de que eran el pueblo favorito de Dios. Hoy día hay personas que piensan que porque han criado en la iglesia desde niños, piensan que ya son santos toda su vida, que se merecen el cielo. Hermanos, solamente aquel que tiene un corazón contrito y humillado, a ese Dios no lo va a despreciar. Y ese es el que se acerca a Jesucristo, y ese es el que Dios perdona, y ese es el que Dios va a dar salvación. Nadie puede decir, no, yo me salvo por esto, por aquello. Nosotros nos salvamos por la misericordia de Dios, porque entregó a Jesucristo, ¿para qué? Para darnos vida eterna. Así que de ahí en adelante Pablo sigue hablando de cómo van a ser juzgados aquellos que no tienen ley o si tienen ley. Muchos preguntan ¿y qué pasará con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Bueno, si nunca escucharon el Evangelio y tampoco la ley, dice que por su propia ley natural, por sus propias acciones naturales, van a ser juzgados. Dios es justo. Dios es justo. Y lo que Pablo nos quiere enseñar aquí es que no importa, Dios va a hacer justicia. Y tenemos que confiar que nuestro Dios es un Dios bueno y un Dios justo. Y aún aquellos que murieron sin ley y no conocieron el Evangelio, Dios los va a juzgar, pero Dios que va a ser justo con ellos. Así que no digamos que Dios es injusto, que los dejó que se perdieran. No podemos decir tal cosa. Pero sí podemos decir que esa gente tuvieron sus propias leyes naturales. Y si las desobedecieron o no las cumplieron, pues serán juzgadas por sus propias leyes que ellos mismos pusieron. Pero en fin, hoy día lo que nos importa es, nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la enseñanza, todo aquí, tenemos todo el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vivimos? Nos jactamos de que somos cristianos, que son hijos de Dios, y por eso abandono el buscar más del Señor, acercarme al Señor. Quizás nos vamos poco a poco deslizando y separando de Dios porque pensamos por tradición, como decía, creo que fue el pastor que decía estudio bíblico del miércoles, que muchos trabajan que como están en piloto automático, ponen el switch automático y hacemos las cosas que mecánicamente o por costumbre, pero no hay realmente un verdadero deseo de crecer y acercarnos cada día más al Señor. Muy peligroso eso, muy peligroso. Podemos caer como cayó los judíos en esa época. Pensamos que estamos bien delante de Dios porque hacemos lo mismo todos los días, pensamos que estamos bien. Pero Dios tiene que ver en nosotros ese interés, ese anhelo de acercarnos cada día más con Él y mantener comunión con nuestro Dios. Ahora vamos al segundo aparte del estudio, que dice que Pablo ahora va a enseñar versículos 17 a 24 del capítulo 2.
Pablo ahora lo que va a hacer es enseñarles a ellos quiénes son los verdaderos judíos. Recuérdense que él está contestando, está debatiendo con este grupo de cristianos, judíos cristianos, que posiblemente han creído en Jesucristo, pero todavía siguen poniendo como obstáculo su religión. Y digo como obstáculo porque aunque pueden creer en Jesucristo, pero prefieren poner primero a Abraham, su religión, y Cristo también, pues como dije, una manera de ayudarles un poquito más a llegar al cielo, ¿no? Dice el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿right? Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, los que se jactan. ¿Por qué? Porque judío, tenemos la ley que nos dio Dios y somos de Dios. Y dice el 18, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo le habla a los que se jactan de su religiosidad por ser judíos. Y Pablo dice, como ustedes se jactan de todo eso, y ahora Pablo le va a hablar. Y hay mucha gente hoy que también hace lo mismo. Mucha gente quizás se puede jactar de su iglesia. Hay gente que están más orgullosas de su iglesia que sentirse que bendecido por ser un hijo de Dios. A veces glorifican más su iglesia, sus líderes, las obras o los ministerios que hacen la iglesia, más que el Dios que hace que su iglesia se mueva en esa dirección. Y eso también es peligroso. Podemos cambiar la figura de Dios, ¿okay? La imagen de Dios que no tiene, porque Dios nadie lo ha visto, pero convertimos una imagen nueva y miramos a Dios quizás a veces en la estructura, en el edificio, en los ministerios y en todo lo que se realiza en la iglesia y podemos malinterpretar y empezamos a adorar de una manera, claro, vamos a decir, errónea o a favorecer ese tipo de actividades y pensamos, mira lo que hace mi iglesia, mira lo que estamos haciendo y nos vanagloriamos y pensamos que estamos bien delante de Dios y hemos olvidado que todo eso lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Y muchas veces, repito, damos más gloria a lo que hace la iglesia, a la obra de la iglesia, quizás los resultados de la iglesia que se hacen las actividades, porque hay mucha gente por la música, por la oración, por los programas, por el culto, por el tipo de escuela dominical, todo. Y todo eso que se agota con el uso, no nos damos cuenta que es Dios quien lo está haciendo. Y eso es peligroso. Podemos caer igual que los judíos. Empezamos a mirar todo de afuera y nos olvidamos que el centro es Dios. El centro es Cristo y a quien debemos que dar devoción y adoración es a Dios, no es a nada más. Porque todo lo demás ocurre y es porque Dios así lo permite. Pero podemos caer en ese peligro. Dice el versículo, entonces, el 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas, repito, de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí viene, vamos a decir, Pablo pone el dedo en la llaga, o de hecho sal en la herida. ¿Por qué? Esa era la función de Israel, como dije anteriormente. Israel estaba llamada a ser testigo a todas las naciones. Israel estaba llamada para enseñar acerca de Jehová a todas las naciones. No lo hizo. Todo lo que dice Pablo aquí, ustedes estaban supuestos a hacer eso con otros y no lo han hecho. Lamentablemente, al contrario, las demás naciones lo que hacen es que se burlan de ustedes. Las demás naciones ya no quieren creer porque los ven ustedes actuar de esa manera y dicen, yo no voy a creer en ese Dios, porque estos enseñan una cosa y ellos lo hacen o quizás hasta peor. Ya vimos cómo estaba Israel antes de ser deportada a la Babilonia o con los asirios, los del norte, o Judá para Babilonia. Vimos cómo estaban, la injusticia que cometían, todo lo que estaban haciendo. Iban tras otros dioses. ¿Qué pensarían las demás naciones? Ustedes dicen que tienen al Dios viviente, al verdadero Dios, a Jehová, y si ustedes viven, no dan ejemplo. Por eso la iglesia es muy peligroso. Personas que se llaman cristianos y tienen un testimonio pésimo. ¿Qué hacen? Que los demás de afuera no crean, que no se acerquen a la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué voy a ir?
si viven igual que los que están fuera de la iglesia. Por eso es importante el testimonio. Por eso es bien importante cómo yo reflejo a Jesucristo, cómo yo hablo, cómo me conduzco, cómo reacciono, a dónde voy, a dónde no voy, qué visito, qué no visito, qué me gusta escuchar o qué me gusta hablar o no me gusta hablar. Tenemos que tener mucho cuidado. La gente está pendiente de nosotros y nosotros deberíamos ser que causar interés en los demás, de procurar a ese Dios a quien nosotros que predicamos y servimos. Causar en otros esa piquiña, ese picor, y dice, me gustaría saber qué tiene Miguel, por qué es así. O inclusive, como decíamos también el domingo, quizás estamos en un mundo hostil, pero como quiera vivir de manera que reflejemos a Cristo y les recordemos al mundo que están mal, que necesitan cambiar, necesitan ser transformados por Jesucristo. Pero no estamos para jactarnos de que soy un hijo de Dios. Estamos para decir, yo soy un hijo de Dios por la misericordia de Él. Y yo estoy llamado a servirle, a honrarle y a perdonar su palabra y a obedecerle en todo. Eso es el llamado de nosotros. Israel fue llamada a esto, pero esta nación no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Todo esto que le comenta aquí Pablo, que le confronta, no lo hicieron. Que tampoco nosotros no se nos escriba y nos digan, ustedes todo lo que han hecho y sin embargo dicen tener a Cristo y sin embargo pues de la misma manera que predican que no se debe hacer ciertas cosas, ustedes también las están haciendo. Hoy día se ve mucho y lamentablemente es triste cómo hay personas allá afuera que lo que hacen es lamentablemente ridiculizar el evangelio, hacer que el evangelio es una religión más y no es así. Sabemos, como vimos el domingo, el evangelio, aquí mismo vamos a ver más adelante, el evangelio que vimos la semana pasada también, es poder de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Tenemos que confiar y creer que ese poder que tenemos en predicar el evangelio, quien lo da es Dios. Y el poder es para transformar las vidas. Así que hermanos, meditemos siempre todos los días cómo yo estoy andando, cómo estoy actuando. De manera que siempre podamos tener palabras y podamos actuar, que siempre mostremos que somos hijos del Señor Dios. Dice luego, más adelante, no vamos a entrar en ese de lleno, ¿no? De 25 hasta el 29. Y Pablo habla acerca de la circuncisión. Entonces, como se acuerdan que la circuncisión que la trajo Dios por medio de Abraham, era como una señal de que era el pueblo escogido de Dios, pero una señal de que querían que su pueblo se distinguiera. Este pueblo es de Dios porque está creyendo en el Señor, una marca. ¿Bien? Pero Pablo ya en Jesucristo se da cuenta que eso no es necesario. Y lo voy a parafrasear. Lo que está diciendo es, ¿de qué sirve circuncidarse si van a pecar y van a desobedecer la ley? Si desobedecen la ley y pecan, se hacen como cualquier pagano. Así que son entonces que unos incircuncisos. Y Pablo dice entonces la circuncisión que sirve es la del corazón, la que tiene que un pacto con Dios, pero donde en su corazón. Ya no sirve lo exterior, lo superficial, aquello que se hacía en la carne en los hombres. Ya Pablo dice, hoy no es necesario. Hoy Cristo quiere un compromiso de corazón, no muchos sacrificios, no mucho cántico, no mucho culto, no muchos programas. Dios quiere que un corazón contrito y humillado, entregado a Él. Y eso es lo que quiere Pablo y enseña del 25 al 29, dándole otra vez, repito, a ese grupo de judíos que se sentían muy seguros de su salvación porque eran judíos y no realmente por la sangre de Jesucristo que lo había limpiado. Luego entonces vamos a ver del versículo 1 al 8 en el capítulo 3. Cuando Pablo ahora nos va a decir que nadie tiene ventaja. Pablo ahora quiere aclarar, ¿se fijan? Ni la circuncisión ni la incircuncisión sirve para nada. Si está circuncidado o no está circuncidado, no sirve para nada. Nadie tiene ventaja unos con los otros. Y eso es lo que Pablo ahora va a decirnos. Miren cómo dice el versículo 1 del capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz,
y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo que quiere decir Pablo aquí es, no hay ventaja para nadie. El ser judío dice aquí, bueno, sí, tuviste la circuncisión, tuviste la palabra, tienes la ley, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no la vas a obedecer? ¿Puede hacer eso, hacer que Dios sea mucho más infiel con ustedes? No. ¿Podemos nosotros fallarle a Dios? ¿Podemos nosotros alejarnos de Dios? ¿Podemos quizás un momento dado decirle, no quiero servir a Dios, deshonrarlo? Pero Dios nunca va a dejar de ser fiel. Dios siempre va a seguir siendo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios va a seguir siendo fiel con todos nosotros. No importa que el pueblo judío haya hecho todo lo que haya hecho, Dios estuvo con ellos. Nadie puede decir, como se acuerdan cuando hablamos en Miqueas, que Jehová le pregunta, le dice a Israel, a Judá, bueno, dígame, ¿yo hice algo malo? Dios nunca ha hecho nada malo. Dios siempre ha sido fiel. Nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que elegimos, decidimos y preferimos estar lejos de Dios que seguir tan cerca de Dios. Y Pablo dice, no sirve, no hay ninguna ventaja. En otras palabras, hermanos, ¿de qué sirve gente que esté en la iglesia por años, que estén con una gran Biblia bajo el brazo, que inclusive pueden hacer largas oraciones, que pueden aparentar que son cristianos por muchos años? ¿De qué sirve si están en su corazón lejos de Dios? Que adentro, lejos afuera, están viviendo lejos de Dios. ¿De qué sirve? De nada. Así que, ¿de qué sirve la jactancia de que somos cristianos, hijos de Dios, para que vean, mira todo lo que yo he hecho en la iglesia, miren todos los logros, miren mis placas, miren los certificados, miren todas las actividades que me han hecho a mi nombre? De nada sirve si hay un corazón que no obedece a Dios, que su interior no agrada a Dios, es todo superficial. Hermanos, y eso es bien común. Nos gusta ver siempre todo de afuera. El hombre siempre ve de afuera, pero Dios ve lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No podemos pensar que Dios también falló si nosotros fallamos. No. Si Israel no hizo el trabajo que tenía que haber hecho, dar testimonio a las demás naciones, y no lo hizo, y si las naciones a las que rodeaban a Israel, pues entonces no creyeron por causa de Israel, no fue que Dios falló, fue Israel que se apartó. Si nosotros nos apartamos de Dios y las cosas comienzan a cambiar y se nos pone la vida de cuadritos y comienzan las cosas a ponerse más difícil, no es que Dios es malo o que Dios me está castigando. Yo me alejé de Dios. Y el alejarse de Dios trae ¿qué? Trae graves consecuencias. Sí las trae. Ya lo vimos en el capítulo 1 de Romanos. Luego dice versículo 5 en adelante. Miren cómo dice Pablo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? En otras palabras, si mi injusticia va a hacer que Dios sea más justo, ¿ok? Pues entonces me va a castigar más duro el Señor. No, porque Dios nos sigue amando. Nuestra injusticia trae ¿qué? Por sí sola nuestro pago. Trae por sí sola. Dios siempre quiere ganar. Yo sí les dije, creo que fue la semana pasada, Jesús quiere sumar, quiere añadir al pueblo. Jesús, como digo yo, quiere llenar el cielo. Él no quiere echar a nadie fuera, Él quiere buscar más gente. Él vino a buscar, Él vino a salvar, Él vino a rescatar, Él vino a redimir. ¿Se fijan? La función de Jesús es sacar al hombre de su condición pecaminosa. Él vino a sacarnos de un lugar y traernos a uno mejor. No es que estábamos en uno mejor y nos fuimos a uno peor. No, ese es el error de mucha gente. Esa es la jactancia de muchos que piensan que siempre han estado bien. Jesús nos vino a sacar del lodo cenagoso, del pozo cenagoso, hemos dicho, y de allá Él metió su mano y nos sacó a todos por igual, a todos. Aunque hay algunos allá que piensan que Jesús no tuvo que hundir mucho su mano, pero así son de jactanciosos, ¿no? Que se creen que son, como digo yo, la última Coca-Cola del desierto. ¿Y eso va a hacer que entonces Dios me castigue? No, Dios no va a castigar. No dice,
De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La idea es que piensan, bueno, pues entonces si ahora que estamos mal y hemos visto que Dios ha mostrado su bondad, pues entonces vamos a seguir haciendo más mal, más injusticia, para que Dios se muestre más justo con nosotros. Ahora se van al otro lado, ahora se van al otro extremo, porque al hombre le gusta pecar y al hombre le gusta ir en contra de Dios. Entonces, cuando se encuentra contra la espada y la pared, bueno, pues entonces sí, estoy pecando, pero entonces Dios, cuando yo peco, Él muestra su amor, tiene misericordia. Por eso voy a pecar más para que Él muestre más misericordia por mí, para que se mueva más a favor mío. Hermanos, simplemente se lo traduzco bien fácil. La condición suya y mía y de toda la humanidad es siempre ir en contra de la voluntad de Dios. No hay otra. Siempre esta carne y este cuerpo quiere ir en contra de Dios. Quiere ir en la dirección opuesta a la que pide Dios. Siempre. Por eso es que necesitamos de Cristo. Y cuando viene Cristo a nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y Él nos va a ayudar junto con la palabra a que seamos transformados y a darnos fuerza a cómo caminar en un mundo que va en contra de Él. Pero es de naturaleza humana ir, repito, en contra de la voluntad de Dios. Y entonces siempre vamos a buscar la manera de querer justificar nuestras injusticias delante de Dios. ¿Y cómo las justificamos? Bueno, si no es por una forma, es de otra. Bueno, si soy injusto, Dios me castiga. No me castiga, me brinda más amor. Pues entonces voy a hacer más injusticia para que venga aún mucho más amor. Siempre queremos hacer la injusticia para decir que, ay, bendito, pobrecito, la víctima somos nosotros. Dios no ha sido tan bueno con nosotros. No, hermanos, no existe eso. Repito, como comenzó la clase, no hay excusa. Todos tenemos que dar cuentas a Dios. Dios es un Dios justo que nos ama, nos bendice y quiere que llevarnos a la vida eterna, pero es a través de Jesucristo. Pero dice bien claro que vamos a dar cuentas a Dios, pero tenemos que hacer su voluntad. No podemos justificarnos a nosotros mismos. No importa en qué religión tú hayas nacido, o si nunca hubo religión en tu casa, o si no importa de dónde vengas o dónde has estado, no importa la formación que has tenido en tu hogar o en otros países, no importa nada. Lo único que importa es que Dios quiere rescatar tu vida, como rescató la mía y rescató la de muchos de nosotros, porque estábamos mal. No importa lo que tú hayas hecho o cuánto más injusticias hayas hecho, Jesús te puede perdonar y quiere perdonarte. Pero no por eso vamos a seguir pecando más para ver más todavía que la justicia de Dios, o sea, que Dios es amor con nosotros. No, no. Hay un límite para todo hay un límite. Y el límite es el siguiente. Dios dice que hagamos bien en seguirle a Él por medio de Jesucristo. Y al venir a Cristo tenemos que dar ¿qué? Ejemplo de que estamos obedeciendo su palabra. No es que somos salvos por obra, pero por las obras se puede mostrar que somos de quién? De Jesucristo. Y hermanos, y hasta aquí terminamos la clase hasta el versículo 8 del capítulo 3. Después seguimos la semana que viene, vamos a seguir más adelante, siga leyendo el 3 y el 4. Y vamos a ver que Pablo, otra vez, Romanos es una carta que va mucho dirigida a los judíos que quieren confundir a la iglesia. Y por eso Pablo le tira mucho a los judíos. A nosotros quizás no nos tiene que ver mucho hoy día con los judíos, pero sí tratamos de traerlo al día de nosotros hoy a la iglesia. ¿Cómo nosotros también podemos estar en la misma actitud de muchos de estos judíos? Que se jactan y se creen que son, como digo yo, son santos de Dios desde que nacieron. Y no, todos tenemos el mismo amor de parte de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Las promesas son las mismas para todos. El Espíritu Santo igual para todos. Lo que Dios quiere es que mantengamos la vista puesta únicamente en ese Dios perfecto, que es Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan una semana muy linda y que oremos mucho uno por los otros. Por favor, cuídense mucho, mascarilla puesta todo el tiempo. Eviten congregarse en grupos mucho grandes, muy pegados mucho tiempo. Ustedes son grandes, saben cómo comportarse. Que Dios les bendiga mucho. Será entonces hasta el próximo domingo. La clase comienza más, el estudio, mejor dicho, el culto
Comienza más o menos en unos 35 minutos a las 11:15. Pase por la iglesia, recuerden, pueden ir, mantenga su mascarilla puesta también en la iglesia todo el tiempo. Que Dios les bendiga, que pasen una linda semana. Bye bye.